De nuevo saludo a todos, shalom, shalom, este precioso día, por lo menos aquí en Brandon llovió un poquito esta mañana, pero ya está soleado y calientito, así que le damos gracias al Señor por un día precioso. Como le estaba diciendo, el tema de hoy es el pacto con Hashem. Y queremos pues repasar ciertas cosas y estaba diciendo que si tiene su Biblia, por favor téngala a mano porque vamos a hacer algunas lecturas directamente de la palabra del Señor. Así que vamos a dar comienzo, voy a compartir con ustedes un PowerPoint y recuerde que al final de la clase le envío el PDF, ya sea a través de la aplicación de Telegram o correo electrónico, si es que usted me ha dado su correo electrónico. Si no tengo ninguno de ellos, ni su correo electrónico, ni usted tiene la aplicación de Telegram, me pueden enviar un correo electrónico a mí para entonces yo hacerle llegar el PDF. Y recuerden que es a romeronereida@gmail.com. gmail.com. Saludos también a Jasmine y a Duber. Así que vamos a dar comienzo compartiendo el PowerPoint. Y a ver qué se nos... Voy a quitar esto de aquí. Así que, como le iba diciendo, el tópico de hoy es el pacto entre Hashem y su pueblo, el pacto entre Hashem y su pueblo. Y vamos a hablar sobre unas definiciones, sobre unas cosas con respecto al pacto. El pacto se elige estar en una relación con obligaciones entre los que participan del pacto, donde se establece quiénes y cuáles son las obligaciones. Por lo tanto, tiene que haber más de una persona envuelta en un pacto. Y el pacto que vamos a hablar con respecto a Hashem es muy parecido al pacto entre un hombre y una mujer cuando se casan. Así que van a haber algunas similitudes, algunas cosas que son parecidas. Los pactos más comunes en el antiguo Medio Oriente, y recuerden que tenemos que hacer referencia al antiguo Medio Oriente porque la palabra fue escrita en una época y un tiempo y a un pueblo específico con una cultura, un lenguaje y una sociedad bien específica. Por lo tanto, tenemos que entender esas cosas, entender el contexto para entonces cuando leemos la palabra podemos entender a qué realmente se refiere y cómo en estos días nosotros también podemos aplicarlo. Por lo tanto, en el antiguo Medio Oriente habían los siguientes tipos de pactos. Estaba lo que se llama concesión real que usualmente era dada por un rey. Y esta concesión real no había condiciones, o sea, era un pacto que el rey hacía con su pueblo o con alguna persona en particular sin condiciones. O sea, hago esto por ti, no me debes nada. Donde el rey otorgaba, por ejemplo, tierras o algún otro beneficio a un siervo fiel. De nuevo, el rey otorgaba algo a un siervo fiel y el siervo no tenía, simplemente por su fidelidad, el rey le otorgaba algo y eso era un tipo de pacto llamado concesión real. Otro tipo de pacto se le llama paridad, que eso significa igualdad. Y es, por ejemplo, un pacto ligado por amistad y respeto mutuo, llamándose los unos a los otros hermanos. Y ese tipo de paridad o ese tipo de pacto, un ejemplo sería la relación que había entre David y Jonatán. Tal pacto que se le llama pacto entre soberano o el suzerain y vasallo. Ahora, este pacto es condicional, que el rey o el soberano establece unas condiciones que el vasallo o el siervo tiene que llevar a cabo para que este pacto se mantenga vigente. Dictaba la relación entre un gran rey y uno de sus reyes súbditos, que se le llama vasallo. El gran rey tiene derecho a soberanía absoluta, demanda lealtad y servicio total. Su vasallo lo ama. Cuando leemos la palabra que habla de amor o de odio, es en referencia al pacto. Son términos legales, no son términos emocionales, más bien son términos legales. Por lo tanto, cuando uno dice que uno ama a Hashem, además de que sí es un sentir,
también tenemos que entender que significa que con respecto al pacto le estamos siendo fiel y leal, por lo tanto le amamos. Una persona, cuando se lee en la palabra que dice que Hashem odiaba, por ejemplo, a Esaú, no es tanto que lo odiaba en sentido de un sentir, de una emoción, sino que como Esaú rechazó el pacto, rechazó su primogenitura, le estaba diciéndose a Hashem, mira, no me interesa ni ser fiel ni leal contigo. Eso es lo que significaba el término odio cuando uno lo lee en la Biblia. Por lo tanto, de nuevo, el gran rey tiene derecho a soberanía absoluta, demanda lealtad y servicio total, su vasallo lo ama, y a cambio promete proteger su reino y dinastía siempre y cuando el vasallo se mantenga fiel y leal al gran rey. Se llaman mutuamente señor y siervo, padre e hijo. Por lo tanto, el rey soberano, por la relación que tiene con su vasallo, con su súbdito, el rey viene siendo como un padre y el súbdito como un hijo. Por eso cuando Yeshua habla del padre y el padre habla del hijo, no está hablando de una relación biológica, no está hablando de una relación biológica como un padre aquí en la tierra engendra un hijo y ese hijo biológicamente él es el hijo de ese padre. Con respecto al Padre Celestial y Yeshua, en los términos de padre e hijo, es conforme al pacto, a un pacto entre Yeshua y el Padre, un pacto entre el Padre y nosotros. Por lo tanto, por eso le llamamos Padre, pero a la misma vez es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos o sus súbditos. Y Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, porque todo es en términos al pacto. Ejemplo de concesión real. El pacto que Hashem hizo con Abraham de darle una tierra a él y a sus descendientes por la fidelidad de Abraham, dejarlo todo por servir a Hashem. O sea, porque Hashem vio la fidelidad de Abraham, él le concede esta tierra, porque antes de eso Abraham no había hecho nada. Le dijo, quiero que vaya a esta tierra. Esta tierra te la voy a dar a ti y a tus hijos. Y Abraham no había hecho nada realmente hasta ese momento. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis, el capítulo 12 y capítulo 15, donde habla del pacto que Hashem hizo con Abraham. También tenemos un pacto de concesión real, cuando Hashem hace pacto con Pinjas, muchas traducciones en la Biblia dice Finés, pero en el hebreo es Pinjas, de darle un sacerdocio perpetuo por su celo por la casa de Hashem. Y eso se encuentra en Números 25, versos 10 al 13, que es el episodio cuando un varón de Simeón, de la tribu de Simeón, trae una madianita y tiene relaciones sexuales con ella dentro del campamento cerca del Mishkan, del tabernáculo de Hashem. Y todo el mundo se queda en shock y nadie hace nada con excepción de Pinjas, que por el celo de la casa de Hashem, él viene y mata a este varón con esa mujer, por lo que hicieron, la vergüenza tan grande y el desafío de hacer una cosa así dentro del campamento, no tan solo dentro del campamento, sino al lado de donde estaba el tabernáculo. Y por ese acto, Hashem le concede a Pinjas un sacerdocio perpetuo. Recuerde que Pinjas era nieto de Aarón. Pacto con David, otro tipo de concesión real, donde a David se le concede una dinastía real, donde un rey estaría sobre el trono de Israel siempre. ¿Por qué? Por su fidelidad y devoción como rey de Israel a Hashem. Y eso lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 4 al 17, en el cual Hashem le otorga el reinado a David, porque David era fiel, David era leal, y a veces aun cuando hacía cosas incorrectas, siempre era lo suficientemente humilde como para arrepentirse rápido, pedir perdón y no volver a hacer lo que había hecho. Por lo tanto, Hashem le concede, porque simplemente él es fiel. Luego tenemos lo que se llama el pacto nuevo o renovado. Yo prefiero el término renovado que nuevo, porque realmente no es nuevo. El pacto es algo que nunca deja de ser y les voy a decir por qué. El pacto renovado que Hashem hace con la infiel Israel de perdonar sus pecados
de restaurar una relación con ella escribiendo su Torá en su corazón. Y eso lo vemos en Jeremías 31, versos 31 al 34. Y aunque la mayoría de las Biblias dice que es un pacto nuevo, realmente ese término, cuando uno lo busca en el hebreo, puede significar nuevo y puede significar renovado, pero yo prefiero el término renovado. Ejemplos de un pacto entre soberano y vasallo o un sucerín. De nuevo el pacto con Abraham, porque recuerde que Hashem hizo el pacto de la concesión real de la tierra, pero también hace lo siguiente, este tipo de pacto, donde establece como cabeza patriarcal a Abraham, de su familia, de Hashem ser su Elohim y Elohim ser de sus descendientes con la condición de total consagración. La palabra santidad, separación total a Hashem, siendo la circuncisión la señal de ese pacto. De nuevo, establece a Abraham como cabeza patriarcal de su familia, de Hashem ser el Elohim de Abraham y de sus descendientes con la condición de total consagración, de total santidad. Y recuerden que ese es el tema que estuvimos hablando el viernes en la porción de la Torá, la santidad y lo que todo eso implica. Por lo tanto, la condición es mientras tú me seas santo, mientras tú estés separado para servirme a mí, este pacto se mantiene entre tú y yo. Y la señal de ese pacto es la circuncisión. Por eso es bien importante que todo varón que dice estar en pacto con Hashem por medio de Yeshua debe circuncidarse. Y usted me dice, ay pastora, pero ya yo estoy mayor, que si esto, que si aquello, y ponen miles de excusas. Y me va a decir, pero como usted no es varón, pues no le importa. Sí me importa, porque es algo que representa realmente en el cuerpo del varón de que sí hay un pacto con Hashem. Y no tan solo eso, lo que el varón tiene que entender, que si hace eso, no solamente se bendice a sí mismo, sino que bendice a todo su hogar, su esposa, sus hijos, sus nietos, todas sus generaciones, porque esa bendición sigue, porque es un pacto. Y eso lo vemos en Génesis 17. Luego está el pacto que se hace en el monte Sinaí, que muchas veces le llaman el pacto mosaico, hecho con los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, de Hashem ser su protector y garantía de un destino bendecido, con la condición de que todo Israel se consagre a Hashem como su pueblo, como su reino, viviendo bajo su soberanía y sirviéndole siempre en fidelidad y lealtad, que es amarlo. De nuevo, santidad, serle fiel, serle leal y cumpliendo la Torá, porque ese es el pacto que se establece en el monte Sinaí, lo que llamamos la Torá. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si esa no se hace, no se obedece, no se escucha, no se lleva a cabo, vienen las maldiciones, porque las maldiciones están incluidas en el pacto. Eso fue lo que acordó el pueblo cuando Moisés baja y les dice, Hashem ha establecido un pacto con ustedes y quiere fidelidad y tal. Y el pueblo completo dijo, todo lo que diga Hashem haremos. Por lo tanto, ese pacto está vigente aún hoy día. Ahora, hay un formulario legal del pacto y este formulario se puede ver a través de todo el antiguo Medio Oriente en la mayoría de los pactos, sobre todo si un tipo de pacto entre soberano y vasallo. Y tiene diferentes partes. Por ejemplo, comienza con lo que se llama un preámbulo. ¿Y qué es el preámbulo? El preámbulo es lo que va a identificar el que inicia el pacto. En nuestro caso, el que siempre ha iniciado el pacto con la humanidad, con su creación, con el hombre, ha sido Hashem. Por lo tanto, en el preámbulo de ese pacto, lo primero que se va a leer es que es Hashem el que está iniciando ese pacto. Luego hay una partecita que se llama el prólogo histórico. ¿Qué significa eso? Eso nos va a dar unos detalles de qué ha hecho el que inició el pacto con el que lo está haciendo. Por ejemplo, Hashem va a decirnos qué cosas ha hecho Hashem con respecto al vasallo, al pueblo de Israel, para establecer este pacto.
Luego viene una parte que se llaman las estipulaciones, y eso significa las obligaciones del vasallo. Las obligaciones del vasallo. O sea, que inicia Hashem, se establece quién es él, se establece lo que ha hecho por el pueblo de Israel. Por ejemplo, entre las cosas que se van a leer en el prólogo histórico es que Hashem fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto. Okay. Por lo tanto, debido a eso, nosotros tenemos unas obligaciones con nuestro rey soberano, con nuestro suzerén. También hay que poner en el pacto, incluir dónde se va a guardar, depositar ese pacto, y que tiene que ser leído públicamente cada cierto tiempo. Por ejemplo, la Torá durante la fiesta de tabernáculos, durante esos 7 días, cada 7 años, se lee la Torá completa. Cuando se reunía el pueblo de Israel en la fiesta de tabernáculos, si era el 7º año, la Torá era leída completa al pueblo y estaban de día y de noche leyendo toda la Torá. ¿Por qué? Porque ese es el pacto y es una forma de recordarle al pueblo el pacto entre Hashem e Israel. También hay que incluir una lista de testigos. Si usted busca los pactos de otras naciones durante este tiempo, ellos tienen 800,000 dioses, el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la estrella, como testigos de ese pacto que se estableció entre los reyes o entre ellos mismos. Y luego viene una parte donde está lo que se llama las bendiciones y maldiciones. Es interesante que los pactos del antiguo Medio Oriente, la mayoría escribían maldiciones, pero no escribían bendiciones. O sea que el pacto con Hashem difiere en comparación con otros pactos de ese tiempo en que tiene bendiciones y maldiciones, mientras que la mayoría de los otros reyes solamente incluían maldiciones. Y aquí con Hashem es que si obedeces, si escuchas, obedeces para hacer, vienen las bendiciones. Pero si no escuchas, si no obedeces, no es que Dios nos maldiga, nos maldecimos nosotros mismos porque al no cumplir, parte del pacto decía, y acordamos, si no cumplimos, pues estas maldiciones son las que van a venir. No es que Dios las tire, las haga, están incluidas en el pacto. Por lo tanto, el pacto dice, es como cuando uno hace un contrato, un arrendamiento, vas a pagar tanto mensualmente. Si no pagas dentro de 10 días, de los primeros 10 días del mes, por 3 ocasiones, eres echado fuera. Esa vendría siendo la maldición si uno no paga. ¿Okay? Pero entonces no es que el que arrendó viene y te cae encima, sino eso es parte de lo que se acordó. Por lo tanto, si no se obedece, si no se hace lo que se dice, vienen las consecuencias. Y todo pacto era sellado con sangre. Sangre, porque recuerden que acabamos de leer en Levítico de que la sangre representa vida. La sangre, y el propósito de estos pactos es para eso, para mantener vida entre las personas que están haciendo el pacto. El libro de Devarim o el libro de Deuteronomio es el mejor ejemplo de un pacto de soberano vasallo. El libro completo de Deuteronomio, de Devarim, es un pacto de soberano y vasallo, y eso lo puedes ver, no lo vamos a leer porque quiero que tengamos tiempo para leer otras cosas, donde vemos que el preámbulo se encuentra en el capítulo 1, del verso 1 al 5. El prólogo histórico, del capítulo 1, verso 6 al capítulo 10, verso 11. Aunque tengo aquí Devarim como pacto en el capítulo 4, verso 1 al 2, vamos por lo menos a ver ese. Vayan a Deuteronomio, capítulo 4, verso 1 al 2. Y esto es un formulario legal que casi todos los pactos que se hacían en el antiguo Medio Oriente, incluyendo este pacto de Devarim, estaba incluido esta frase. El capítulo 4, verso 1 y 2 del libro de Deuteronomio dice así: Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Hashem, el Elohim de vuestros padres, os da.
no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim, que yo os ordeno. Eso es un formulario legal del pacto. No se le puede añadir, no se le puede quitar. ¿Okay? Así que volviendo de nuevo a las partes del libro de Deuteronomio, de Barim, tiene un preámbulo, se encuentra en capítulo 1, verso 1 al 5. Tiene un prólogo histórico, se encuentra en capítulo 1, verso 6, hasta el capítulo 10, verso 11. Las estipulaciones, capítulo 10, verso 12 al 26, verso 19. El depósito y lectura pública del pacto, capítulo 27, verso 1 al 9, capítulo 31, verso 9 al 13 y luego versos 24 al 26. Los testigos, por si acaso, ¿quiénes son los testigos del pacto que hizo Hashem con su pueblo? El cielo y la tierra. Cada vez que usted oiga que dice algo, menciona el cielo y la tierra, esos son los testigos que Hashem usó. ¿Por qué? Porque con un hombre no puede ser testigo porque los hombres mueren. El cielo y la tierra permanecen para siempre. Y aunque de una vez uno lee en la Biblia que dejarán de ser, no es que dejarán de ser, van a ser renovados. Y Hashem, siendo Hashem, muchas veces o él hace juramento por él, pero usa como testigo el cielo y la tierra. Y eso se va a ver en el capítulo 31, verso 28 y capítulo 32, verso 1. Y luego las bendiciones y maldiciones, que se encuentra en capítulo 28, verso 1, el 29, 1. A todo el mundo le fascina leer las bendiciones. Olvídate, eso es lo mejor del mundo. Ay, pero que lean las maldiciones. Pues si usted lee, parecen ser las maldiciones más que las bendiciones. Por lo tanto, y recuerden que esto es parte del pacto y no es que Hashem nos maldiga, es uno mismo que se trae las maldiciones encima cuando no obedece. Y como le había dicho al principio, que Devarim está escrito en el formulario de soberano vasallo. Y aquí tengo, esto lo saqué de la Biblia. Si usted tiene la Biblia de Tras las huellas del Mesías, se encuentra en la página 16, donde hace un resumen de los principales pactos del Antiguo, bueno, aquí dice Antiguo Testamento, pero sabemos que son las escrituras hebreas, ni es testamento y mucho menos antiguo. Y por ejemplo, da el ejemplo del pacto noéico, que se encuentra en Génesis, es de concesión real. Y le da la participante y le da la descripción. Tenemos a Abraham tiene dos tipos de pacto, uno que es la concesión es real, que es la tierra, y de Abraham como patriarca, como el vasallo sometido al soberano y que es condicional. Tenemos el de Sinaí, que habíamos hablado de eso, la Torá, también es de tipo soberano vasallo porque hay condiciones, las condiciones son obedecer y hacer lo que dice la Torá para que no vengan las maldiciones. Habíamos hablado de Pinjas, también concesión real, se le dio el sacerdocio perpetuamente. El de David, también concesión real, se le dio el reinado a su tribu, a todos los de Judá. Siempre David, el propósito era que si cumplían, Hashem siempre tendría un varón en el trono sentado, en el trono de David. Y sabemos que eso pues no, con Salomón como que no, se dañó un poquito ahí y el reino terminó dividido. Y luego con el exilio, pues entonces dejaron de existir estas cosas, pero sabemos que por el pacto que Hashem hizo con David, el que vendrá a sentarse de nuevo en el trono será el Mesías. Y el pacto nuevo o renovado también es de concesión real, prometido a Israel. Y habíamos hablado de eso, así que todo esto representan el pacto. Y aquí habla de nuevo, de los diferentes pactos que había hablado, que era concesión real, paridad y vasallo, y le da una explicación un poquito más, más profunda con respecto a estas cosas que luego cuando estén mirando el PDF lo pueden leer. Pero realmente, a pesar de que son divididos, el pacto realmente es un solo pacto que son 8. Un solo pacto que son 8. ¿Por qué?
porque es un pacto que ha sido progresivamente revelado a través de los tiempos y a diferentes personas, pero es realmente un solo pacto. Y aunque en muchos sitios no mencionan el pacto que Hashem hizo con Adán en el Edén, sí era un pacto, la creación, el crear al hombre y ponerlo en el Edén, porque Hashem le dio la tierra y le dio todo a Adán para que lo manejara, para que lo administrara, para que lo multiplicara. Por lo tanto, fue un pacto y la señal de ese pacto es el Shabbat, la señal de la creación, la señal del pacto que Hashem hizo con Adán, con el Edén, es el Shabbat. Por eso el Shabbat, cada vez que celebramos cada Shabbat, estamos trayendo a la memoria, recordando la creación, recordando al Creador soberano y nosotros como sus criaturas, como sus siervos. Y la señal de ese pacto inicial, que es no el primero, pero como fue iniciado el pacto, la señal es el Shabbat. Luego el pacto que progresivamente Hashem continuó revelando con Noé y de nuevo la creación, y ahí tenemos que la señal es el arco iris, y mientras veamos ese arco iris en el cielo sabemos que ese pacto está vigente. Luego tenemos de nuevo Abraham, la señal, la circuncisión, y aunque primero tiene que haber una circuncisión del corazón, eventualmente toda persona, todo varón que dice estar en pacto con Hashem por medio de Yeshua, debiera circuncidarse del pacto revelado en Sinaí o el mosaico en la Torá con los 613 mitzvot o mandamientos. De nuevo con los levitas, el sacerdocio un pacto permanente y el cual Hashem le otorgó también a Pinjas por su fidelidad y su celo por la casa de Hashem. Habíamos hablado con David del reinado, darle reinado a la tribu de Judá. Y luego el pacto renovado con Yeshua, que eso se encuentra en Jeremías 31, versos 33 al 34. Vamos un momentito ahí. Vayan por favor al libro de Jeremías, capítulo 31. Muchas personas saben los versos a los cuales me refiero, que también es repetido en el libro de Hebreo. Y recuerden que el libro de Hebreo tiene que ver con el día de Yom Kippur, que hablamos de eso el viernes pasado. Así que Jeremías 31, verso 33 al 34 dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. ¿Y cuáles son después de aquellos días? Después del Mesías, la labor que hizo Yeshua de venir, morir y resucitar y estar ahora a la diestra del Padre. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Aquí el escribir no es solamente cuando uno busca ese término en el hebreo, no es como por decir tomar un bolígrafo y escribir en un papel. Es como cuando se escribe con diamante, que como que perfora, que deja una marca, que eso sí no se puede borrar. Ese tipo de escribir lo que se está refiriendo aquí, que no se puede borrar del corazón. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón permanentemente. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Ese verso, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo, es un versículo legal de pacto. Donde quiera que se hable así ese verso, lo que a Hashem se está refiriendo es al pacto, él como Elohim soberano y nosotros como su pueblo, sus súbditos, sus siervos. Y en el Hebreos 8, 6 al 13 repite lo mismo. Y luego está lo que se llama el pacto de Shalom, la revelación del pacto de Shalom, que entonces restauración completa, porque recuerden que Shalom, además de significar paz, significa que todo está completo, no falta nada, nada está roto, nada está dañado, todo está como tiene que ser, como Hashem lo quiere. Por lo tanto, ese pacto de Shalom es una restauración completa y es un retornar al Edén. Y eso se encuentra en Ezequiel 34. Vayamos a Ezequiel, que le sigue a Jeremías, capítulo 34. Jeremías 34, verso 25.
Ezequiel 34:25 dice, y estableceré con ellos pacto de shalom, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. O sea, ese término de paz, ese término de shalom, es una restauración completa. Hay shalom cuando ya no tenemos que preocuparnos por enemigos, cuando ya no tenemos que preocuparnos de que estamos exiliados, cuando ya no tenemos que preocuparnos de que todas las tribus están dispersas, sino que va a ser todo lo contrario, todo va a estar completo y va a estar de nuevo como Hashem lo comenzó en el Edén, que el propósito era Hashem morar con su creación, y ese es el tema que vamos a estar viendo a través de toda la Biblia, el deseo de Hashem querer estar con nosotros, por eso el Mishkan, por eso el Beit Hamikdash, el templo. Por ser Hashem el que inicia estos pactos, son eternos. ¿Por qué son eternos? Porque Hashem no muere. En el antiguo Medio Oriente, cuando los reyes hacían pacto entre sí, una vez ese rey moría, ese pacto dejaba de ser, al menos que el hijo de ese rey mantuviera el pacto con los descendientes del rey previo, o sea, del rey con el cual su papá hizo pacto. O sea, los pactos en el antiguo Medio Oriente se mantenían si las generaciones que le seguían al inicio de ese pacto querían seguir ese pacto, porque las personas morían. Y una vez las personas morían, muchas veces ese pacto dejaba de existir o no era renovado o no hacían nada con él o los descendientes no querían, pues no les interesaba continuar con el pacto. Por eso cuando David es rey, una de las primeras cosas que él pregunta es si quedaban descendientes de Jonatán. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jonatán ya estaba muerto, él quería mantener el pacto. Por eso preguntó, ¿hay descendientes? Y encontraron que sí, que había un joven que estaba enfermo de las piernas y él lo llevó bajo su cobertura y cuidó de él y le regresó sus propiedades, le regresó su posición dentro del reino. ¿Por qué? Porque era descendiente de Jonatán. Por lo tanto, Hashem no muere y al no morir, ese pacto queda vigente. Pero Yeshua tuvo que renovarlo. ¿Por qué? Porque nosotros rompimos el pacto. Nosotros, al dejar de hacerlo, al dejar de obedecer, traímos la maldición. Entonces Yeshua es quien nos rescata de todo ese revolú que nosotros mismos causamos. Por lo tanto, todo está vigente, este pacto desde el Edén hasta este momento, hasta este día, que estoy el 25 de abril del 2021, está vigente. Es un solo pacto, como había dicho, dado en diferentes fases a diferentes personas, porque nosotros sí morimos, pero su palabra permanece para siempre. ¿Y cómo aplica este pacto a nosotros hoy día? Por medio de Yeshua. Él es el mediador del pacto renovado, restaurado. Es por medio de Él. Por eso Él es eterno. Por eso Él hizo lo que hizo. Por eso Él está a la diestra del Padre y regresará y vive para siempre, porque este pacto no puede dejar de ser. Es interesante que nuestra confesión es proclamación y juramento al pacto. Nuestra confesión, que muchas personas citan Romanos 19, yo quiero que usted vaya al libro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Este verso, muchos pastores lo conocen muy bien y lo usan para cuando las personas vienen al camino o vienen a donde Yeshua. Y dice en el verso 9, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Pero vamos a ver qué significa todo eso. Si con tu boca confiesas, ahí la palabra en griego es homologueo, y una de las definiciones de homologueo es juramento, hacer un juramento. Si confiesas, juramentas a Yeshua como Señor, y eso de Señor lo que se implica es como amo, como soberano, como suzerán. Y crees en tu corazón que Elohim lo resucitó,
Eso tiene que ver con que elevó a Yeshua a un mayor honor, porque recordemos que antes de Yeshua venir a la tierra como un ser humano, ponerse carne, él tenía ya un lugar de honor al lado del Padre. Pero cuando viene a la tierra, muere y resucita, ahora tiene un lugar de honor mayor que el que tenía. Cuando que Elohim lo resucitó, la elevación a mayor honor de entre los muertos, será salvo. ¿Y qué significa salvo? Que seremos salvos de destrucción total, somos protegidos y significa estar completos. Recuerden, el propósito del pacto con Yeshua es restaurar todo a plenitud. Porque con el corazón se cree para justicia, rectitud. Ese término de justicia, rectitud es bien importante. En Génesis 15:6 está hablando de Abraham. Vaya por favor un momentito a Génesis 15, verso 6. Génesis 15, verso 6, para que vean dónde comienza eso de creer para justicia. Génesis 15, verso 6. Dios, 15, verso 6 dice: y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó? Abraham. Y en Romanos 4:3 dice lo mismo, en Gálatas 3:6 dice lo mismo, en Santiago 2:23 dice lo mismo, de que porque Abraham le creyó a Hashem, le fue contado por justicia. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en nuestro corazón, creemos para justicia, es como cuando Abraham le creyó a Hashem y se le otorgó justicia. Y con la boca se confiesa, que no solamente creerlo, sino confesarlo, porque recuerde que confesar es decir un juramento, hay que hacerlo públicamente. ¿Por qué? Porque estamos públicamente a nuestro benefactor, que es Yeshua, le estamos dando honor y le estamos mostrando gratitud, dando a conocer a los demás a quién le servimos. Por eso tiene que ser público, por eso uno tiene que decirlo, porque las demás personas, el público, tienen que reconocer que estamos honrando y agradeciendo a nuestro benefactor, porque en parte de este pacto es una cosa que se llama relación entre patrón y cliente, o entre benefactor y cliente. Nosotros somos el cliente, el benefactor o el mediador es Yeshua, y el benefactor es el Padre, pero también Yeshua es un benefactor, porque por medio de él nos da acceso al Padre. Y estos son términos legales. Así que, y con la boca se confiesa públicamente a tu benefactor, darle honor y mostrar gratitud, dar a conocer a quién le sirves. Para salvación. Y aquí el término salvación es vivir en la tierra en Shalom, todo el reino unificado, todas las tribus juntas de nuevo, y Hashem en medio de su pueblo. Eso es lo que se entiende como salvación. Y si ustedes miran todo esto, en ningún momento se menciona pecado. Porque recuerden que primero hay que establecer una relación. Entonces uno puede pedir perdón y el rey entonces puede perdonar. Aquí no está hablando en ningún momento de pecado. Uno de los beneficios que recibimos de parte de Yeshua fue que nos daba acceso al perdón del Padre. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que tener relación, aceptarlo, confesarlo, darle honor, darle las gracias. Entonces se hablan de esas otras cosas. Pero el perdón no es lo primero. Lo primero es proclamar que sí te creo, que sí soy tu siervo, que sí eres mi Señor, que sí quiero servirte con fidelidad y lealtad. Y, by the way, perdóname por todo lo que he hecho en contra de ti. Entonces viene el perdón. Pero antes de eso tiene que ver la relación. Verso 11. Porque la escritura, y aquí está hablando de las escrituras hebreas, no está hablando del Nuevo Testamento, ni está hablando de la escritura apostólica, está hablando de las escrituras hebreas, porque la escritura dice: todo el que cree en él, en Hashem, en Yeshua, no será avergonzado. Y quiero que leamos esto para que usted entienda que esto proviene
de las escrituras hebreas. Vaya por favor a Isaías 28, al libro de Isaías, capítulo 28, verso 16. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16 dice así: por tanto, Hashem, el Señor, el amo, el soberano, el suzerain, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure o no será avergonzado, de otra forma de decirlo. Ahí mismo en Isaías, capítulo 49, Isaías 49, verso 23, dice: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Hashem, que no se avergonzarán los que esperan en mí o los que creen en mí. Y por último, en Jeremías 17, verso 7, Jeremías 17, 7. Dice: bendito el varón que confía en Hashem y cuya confianza es Hashem. Y aquí la palabra confianza viene de fe, viene de también confesar. Por lo tanto, todo esto está conectado. Por eso dice: todo el que cree en él, Hashem, Yeshua, no será avergonzado. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego. Otra palabra, entre la nación judía y los que no son judíos. Otra palabra, incluye a toda la humanidad. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor, el mismo soberano, el mismo sucerín de todos es rico. Y aquí cuando habla de rico está hablando en referencia a lo que se llaman bienes, en abundancia de bienes. ¿Por qué de bienes? Porque Él es un benefactor, y un benefactor provee de bienes. ¿Y qué son los bienes? Cosas que nosotros necesitamos. Necesitamos salvación, necesitamos sanidad, necesitamos perdón, necesitamos tener vida para adorarlo, para glorificarlo. Todas esas cosas, todos esos bienes vienen a través de nuestro benefactor. Para todos los que lo invocan, para todos, esto es para todos. Si la gente entendiera que esto es para todos, porque todo el que invoque, reconocer el nombre de Hashem, será salvo. Será salvo. Vayamos al libro de Joel, capítulo 2, verso 32. Joel 2, verso 32. Dice así: y todo aquel que invocar el nombre de Hashem será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Hashem, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Usted asegúrese que es parte de ese remanente, por medio de Yeshua. Y que eso de invocar el nombre de Hashem, cuando uno invoca el nombre de Hashem, recuerde que el nombre en este tiempo, en estas épocas, era bien importante. El nombre de un individuo, el nombre de los dioses, el nombre de Hashem tiene importancia. Por eso los juramentos se hacían en el nombre del Dios en el cual la persona creía. El nombre de Hashem significa su esencia misma, su autoridad, su soberanía, su justicia y rectitud, su equidad e igualdad, su poder y dominio, su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus juicios. Su nombre es Hashem. Decir Hashem es decir su nombre, y su nombre implica todas estas cosas, todo lo que Hashem es. Mateo 26, 26. Mateo 26, 26 dice así: y mientras ellos comían, tomó Yeshua un pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió, y dando a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto. Porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para remisión. Y aquí la palabra remisión
En el griego es áfesis, áfesis, y en el hebreo es yovel. Yovel, si los relacionan con jubileo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con libertad de pecados. Libertad en el sentido de que ya no hay más deuda que pagar. Ya no, y recuerden que el pago, la deuda del pecado es muerte. Entonces Yeshua vino a traernos vida eterna, a eliminar esa muerte eterna para darnos vida eterna. Por lo tanto, es remisión en el sentido de que Él tomó esa deuda, fue cancelada por medio de su muerte para que nosotros no muriésemos. Por favor, revisen sus micrófonos, mantengan su micrófono apagado. Gracias. Porque su sangre, recuerden que todo pacto tenía que ser sellado con sangre y este pacto renovado por Yeshua fue por medio de su sangre derramada en el madero. En Éxodo 20, y esto se relaciona en Éxodo 24, verso 6, dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Recuerde que el altar en el monte Sinaí representa a Hashem, por lo tanto el altar y esa sangre en el altar y luego él la va sobre las personas va a ser la unión y rectificar este pacto. Dice, luego tomó el rollo del pacto, la Torá, y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Hashem habló. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo diciendo, he aquí la sangre del pacto, lo mismo que dijo Yeshua, porque esto es mi sangre del pacto. He aquí la sangre del pacto que Hashem ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras, sobre la Torá. La palabra Yeshua está haciendo lo mismo que hizo Moisés en el monte Sinaí con la Torá, porque Yeshua es la Torá viviente. Él la confirmó, la estableció, la renovó por medio de su sangre, dándonos libertad de una muerte eterna. Con su vida nos dio vida eterna. ¿Para qué? Para mantenernos en relación con el Padre siempre, para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el deseo del Padre siempre ha sido morar con nosotros. Por lo tanto, el pacto representa que tiene que haber fidelidad y lealtad de ambas partes, tanto de Hashem como de nosotros. Si nosotros obedecemos, si nosotros le somos fieles, si nosotros le somos leal, Él también tiene que ser fiel y leal al pacto, proveyéndonos bendición, proveyéndonos protección, proveyéndonos salud, proveyéndonos provisión, todo lo que nosotros necesitamos para poder continuar el pacto. Por eso a los niños, a nuestros hijos, nietos, bisnietos, se les sigue enseñando la Torá porque ellos son los que van a continuar el pacto. Por eso el pacto tiene que ser enseñado de generación en generación para que se continúe, para que siga, para que no se mantenga, para que no se pierda. Entonces se pierde parte de nosotros porque de Hashem no se pierde porque Él es eterno. Comenzó con Adán, el de Edén, y se renueva en la sangre de Yeshua. Trae completa restauración de todas las cosas. Es lo que nos permite honrar y glorificar el nombre de nuestro soberano, de nuestro benefactor y de nuestro Padre. Es el pacto que nos da entrada al reino de Hashem por toda la eternidad. Este pacto nos confiere el vivir en hermandad. Por lo tanto, entre nosotros mismos existe el pacto de paridad, de igualdad. Porque si todos estamos, dice, con los demás que también están en pacto con Hashem. Si usted está en pacto con Hashem, yo estoy en pacto con Hashem, eso lo hace usted y a mí, hermanos. Estamos en pacto juntos y de igual manera yo estoy pendiente de ti, tú estás pendiente de mí. Tú necesitas algo, yo te puedo ayudar, yo te ayudo. Yo necesito algo, tú me puedes ayudar, tú me ayudas. ¿Por qué? Porque servimos al mismo rey. Y el mismo rey que nos otorga bendición a ti, nos otorga a mí. Entonces nos da a nosotros para poder nosotros mismos, entre nosotros mismos mantener una hermandad, un amor, una fidelidad y una lealtad entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque representamos al Rey soberano. Pero la legalidad del pacto permite una cosa que se llama demanda. En el hebreo es la palabra riv. Recuerden que esto es legal. Por lo tanto, si hay un pacto que es legal, significa que también Hashem tiene el derecho de demandas cuando ese pacto se rompe, cuando ese pacto no se lleva a cabo, porque nosotros hicimos juramento, confesamos, publicamos de que hemos aceptado a Yeshua como nuestro Señor, como nuestro amo.
como nuestro sucerín. Entonces nosotros estamos obligados, por lo que hablamos, a Yeshua y al Padre. Y sí quiero que vayan, que veamos estos versos, vayan a Devarim o Deuteronomio capítulo 4, verso 26, 4:26. Deuteronomio 4:26 dice así: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. ¿Por qué? Por romper el pacto. ¿Okay? Dios tiene legalmente el derecho de una demanda y parte de eso es el exilio. Vayan al capítulo 30, ahí mismo de Deuteronomio, verso 19. 30:19. ¿Por qué? Porque esto es legal. Y si hay una legalidad entre dos personas y alguien no cumple, pues tiene derecho a demandar al otro. Y ustedes saben que esas cosas suceden hoy día, lamentablemente, entre contratos, entre personas. No cumpliste, no hiciste lo que tenías que hacer, tengo derecho a demandarte. Por lo tanto, Hashem también, en términos con su pacto, capítulo 30, verso 19, dice así: de nuevo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Eso es un riv, una demanda, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y tenemos que entender que este pacto, lo que hacemos nosotros con ese pacto, va a afectar a nuestros descendientes. ¿Okay? Y ahí mismo en el Deuteronomio capítulo 32, verso 1. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. De nuevo, el cielo y la tierra son testigos. Vayan por favor al Salmo 50. Salmo 50, verso del 4 al 7. Salmo 50, verso del 4 al 7. Tú sabes que todo esto está en la palabra, pero si uno no lo reconoce cuando lo está leyendo, no lo entiende como debiera entenderlo. ¿Ok? Salmo 50, verso 4 al 7 dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿Por qué? Porque son los testigos. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto para sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Demanda, Riv. Yo soy Elohim, el Elohim tuyo. Tiene derecho a hacerlo porque Él es nuestro soberano. Y si nosotros no cumplimos el pacto, Él tiene derecho a esa demanda. Vaya, por favor, a Isaías. Isaías capítulo 1, verso 2 y luego el 21, verso 21. Isaías 1, verso 2 dice así: oíd cielos, escucha tu tierra, porque son los testigos. Porque habla Hashem, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Verso 21, ahí mismo en el capítulo 1 de Isaías, dice así: ¿cómo te has convertido en ramera, ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Recuerden que el homicidio, la Torá, uno de los mandamientos dice que no se cometan homicidios. Eso es romper el pacto. Por lo tanto, viene la demanda, viene el RIF. Y por último, vayan a Oseas, capítulo 4, al libro de Oseas, capítulo 4. Oseas 4 está antes de Joel. Oseas 4:1 dice: oíd palabra de Hashem, hijos de Israel, porque Hashem contiende, Rif, demanda con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Elohim en la tierra. Tal lo que estamos viendo hoy día en todos sitios. Y por último, el libro de Revelación, las cartas a las 7 congregaciones son una demanda. Si usted lee las cartas y las leen con respecto al pacto, no es otra cosa que una demanda, un RIF que Hashem está haciendo en contra de esas 7 congregaciones. Son demandas. Por favor, apaguen su micrófono. Les pido que por favor estén pendientes y apaguen su micrófono. Gracias.
Así que el libro de Revelación, esas cartas a las 7 congregaciones, no es otra cosa que una demanda por romper el pacto. Y quiero aquí darle los tópicos que hemos hablado hasta este momento, porque sé que hay algunas personas que se están uniendo por primera vez. Ya hemos hablado del formato de las escrituras hebreas, de los Moedim de Hashem y el templo, de los nombres de Elohim, y hoy pues estamos hablando del pacto y el pacto renovado. Por lo tanto, si usted no ha estado en las clases previas, todos los estudios se encuentran en YouTube. Pueden ir y verlos allá, y también los PDF están puestos en los enlaces de Telegram. Así que les pido que si desean tener los PDF para estudiarlo conjuntamente con el video, pueden adquirirlo en los enlaces de Telegram, que ya mismo se los presento. La próxima vez que nos reunamos, Dios mediante, hablaremos sobre el calendario bíblico, el calendario hebreo, porque yo sé que algunas personas pues tienen todavía dificultad en entender el calendario bíblico hebreo, que es un poquito diferente al calendario gregoriano. Vamos a hablar eventualmente de inmersión o de mikvah, alimentos kosher, que ya básicamente hablamos bastante de eso durante cuando estábamos hablando en Levítico 11. Del antiguo Medio Oriente, porque es importante el contexto de la cultura, lo sociopolítico, la geografía, el lenguaje del antiguo Medio Oriente con respecto a toda la Biblia. Después vamos a hacer un repaso de la historia de Israel. Y por último vamos a discutir brevemente sobre las escrituras apostólicas, o lo que llaman el Nuevo Testamento. Y aquí están los dos enlaces de la aplicación de Telegram. En el primero, YNT Talmidim, ahí es permitido discusión, preguntas, ustedes escribir en él y hacer preguntas o comentarios. En el otro solamente están los PDF y algunos libros, ahí no se puede comentar ni poner escribir preguntas, pero están ahí los recursos. Y de nuevo, en mi correo electrónico romeronereida@gmail.com, usted me puede escribir con alguna pregunta, algún comentario o lo que usted quiera. Y todos los videos, tanto los de discipulado como los de las clases de Torah y algunos, por ejemplo, de Nueva Luna y otros temas, se encuentran en YouTube bajo Dr. Nereida Romero. Sí, con eso terminamos el PowerPoint y vamos entonces a tomar un tiempito para preguntas. Si alguna persona tiene alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hablamos, con mucho gusto. ¿Alguien desea? ¿Entendieron todo? Menos, si tienen alguna pregunta, por favor. Shalom, pastor. Sí, perdóname, sí. Se me fue. Isabel. Sí, perdona, el micrófono se apagó. Ya. Sí, ok, gracias, perdón. Sí. Gracias. Entonces, pastora, Sí. cuando yo acepto hacer un pacto con Hashem, entonces puedo reclamar sus promesas. Digo, porque en las iglesias enseñan a que uno debe de reclamar las promesas de Dios, etcétera, pero no enseñan a cumplir con el pacto. Exacto. Pero cuando uno está en la iglesia, uno está ignorante de estas cosas, ¿ok? De la cuestión de la Torá, del pacto, porque lo que te enseñan es que ya eso se deshizo, no lo necesita. Pero Hashem en su misericordia y su grande amor por nosotros, sí nos escucha y nos concede muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo ignorantemente, no es a propósito, pero ya que uno entra en el pacto y uno entiende que tiene que obedecer, que tiene que escuchar, que tiene que hacer, entonces ya Hashem te dice, ok, tú me pides, pero no estás haciendo nada por mí tampoco. O sea, ya es de parte y parte. Entonces uno puede pedirle, Señor, que acceda a ciertas cosas, puede uno reclamar las promesas, pero entonces ya uno entiende que uno también tiene que estar en obediencia y caminando conforme a lo que dice la Torá. ¿Okay? Cuando uno lo hacía ignorantemente, ya es otro cantar.
¿Okay? Porque de nuevo, nuestro Hashem es bien justo y no va a una persona que no sepa, no le va a decir, no, no puedo hacer nada por ti porque tú no estás en pacto, porque tú no estás esto, tú no estás circuncidado, tú no estás... No, eso lo haríamos nosotros, pero él no lo va a hacer así, por el amor que nos tiene. Pero una vez uno conoce ya la verdad, uno tiene que caminar conforme a esa verdad. Entonces uno puede reclamar, y tampoco es reclamar diciendo, mira, tú dijiste, prometiste. No. Uno tiene que venir, como dice la Torah, primero uno tiene que venir en alabanza, en adoración, en humildad. Y después que uno dice todo lo maravilloso y todo lo grande y todos los beneficios y todas las cosas tan hermosas que él ha hecho por nosotros, entonces uno dice, Padre, si te place inclinar tu oído a mi oración, a mi pedido, por favor, recuerda esta promesa que hiciste. Entonces, tampoco exigirle como si uno fuera dueño y señor de todo. Eso no es... Hashem no es un Santa Claus. Perdón. Hashem es el rey del universo, que en su gran misericordia y su grande amor se inclina los cielos a escucharnos cuando realmente nosotros no somos nada, pero hay que saber cómo venir. Y eso es lo que el Sidur nos enseña, y eso es lo que la Amidá nos enseña. Uno viene primero en alabanza, en adoración, en exaltación, entonces después en humildad. Rey mío, si te place, inclina tu oído a mi petición. Si te place, si tú crees. Okay, entonces, y después que termina de pedir, entonces vuelve otra vez alabanza, adoración, exaltación, todas esas cosas. No es entrar, es como, imagínense que su esposo o su esposa le pida algo, acaba de entrar del trabajo, ni siquiera le dijo, buenas tardes, mi amor, un besito, un abrazo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te fue el día? Tú entras por la calle. ¿Qué hiciste para comer? ¿Ya te ha servido la comida? que lo menos que le da a uno son ganas de tirarle con el plato. Por lo tanto, si a nosotros nos gusta que nos traten así, mucho menos a nuestro rey. Hay que saber, por eso el Sidur es tan importante y los protocolos del templo nos enseña cómo acercarnos a nuestro rey, ya después que nosotros entendemos el tipo de pacto que tenemos con nuestro rey y quién es él en la posición de rey soberano, y nosotros como sus súbditos, como sus siervos, como sus vasallos. Okay. Sí, ¿qué tal? Shalom. Sí. Shalom, querida pastora. Sí, justamente estaba recordando la oración de Daniel, ¿no? Justamente creo que es Daniel 9 donde él hace todo lo que usted está comentando, ¿no? Sí, porque Daniel seguía los protocolos del templo, o sea, el protocolo del templo nos enseña cómo acercarnos a nuestro rey. Y aún Yeshua, si ustedes estudian bien en la oración, lo que llaman la oración del Padre Nuestro, Yeshua no entra diciendo, mira, danos pan, danos comida, danos esto. No, él lo exalta. Y o sea, primero exaltación, adoración, honor, gloria, entonces el pedido, y luego de nuevo adoración, honor, gloria. O sea, el Padre Nuestro es como un mini amidad. Por eso es importante conocer y entender estas cosas, porque nos ayuda a acercarnos a nuestro Rey. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Shalom, pastora. Shalom, Jesús, ¿cómo estás? Todo bien, gracias al Eterno. Una consulta Sí. en referencia al pacto. Las mismas exigencias que el Eterno le da a Israel son las mismas que nos da a nosotros, que estamos entrando a este conocimiento, porque lo que nos habían enseñado que a través de Yeshua nosotros estamos exonerados. Pero eso no es así. Eso no es, nadie está exonerado. Todos tenemos una obligación con el Rey. Sí, a través de Yeshua, él hizo cosas que nosotros no podíamos hacer porque él es eterno. Pero eso no quita el que no sigamos cumpliendo, porque el cumplimiento es un pacto. Es un pacto que nosotros hacemos como individuos y como nación. Y las mismas obligaciones de Israel, porque si nosotros decimos que somos Israel, tenemos que hacer igual, como he dicho,
vestir como Israel, comer como Israel, hablar como Israel, vivir como Israel, porque si no, no hay la distinción que Hashem está buscando en nosotros. Amén, así es. Por lo tanto, y de nuevo, lo que yo digo es que no hay nada escrito en la Torah, no hay nada que Hashem nos ha pedido que nos haga daño, al contrario, es para vida, es para bendición. Por lo tanto, lógico, uno está en un proceso de aprendizaje y Hashem no nos va a exigir algo que nosotros no entendemos. ¿Okay? Nuevo, él no es como nosotros, en la misericordia de Él va mucho más allá de nuestro entendimiento, por lo tanto, Él nos da la oportunidad de que crezcamos, de que caminemos, porque ustedes cuando sus bebés nacieron, ustedes no los tiraron a caminar si todavía no sabe ni gatear, bendito, usted lo va a tirar al piso para que camine y está llorando, ven tú acá y te doy el bibi. Eso no es así. Así es. Hashem hace lo mismo, Hashem, de acuerdo a donde esté uno en el caminar, Él va a lidiar con nosotros. Pero si ya uno aprende algo, ya conoce y entiende una verdad, no te haga el tonto y dice, ay, no, ya no sé, no sé. ¿Sí? Amén, clarito, gracias. ¿Alguien más? Yeah, Sí, perdón. Se me fue de nuevo el micrófono sin querer, lo apagué. Sí. Ok, ahí. Perdóname, sí. Con respecto a la circuncisión, he escuchado que después que Jesús murió en la cruz, la circuncisión es espiritual. ¿Es necesario que nos hagamos a los hombres la circuncisión? La circuncisión, sí tiene que haber una circuncisión espiritual, definitivamente, porque primero que nada, nosotros las mujeres no nos podemos circuncidar, por lo tanto, en nosotros es una circuncisión espiritual, pero en el varón, la señal del pacto, recuerden que no son diferentes pactos, es un solo pacto representado en diferentes etapas y fases, de acuerdo a la revelación que Dios ha estado dando a través de los siglos. Pero si un varón dice estar en pacto con Hashem por medio de Yeshua, parte de ese pacto es circuncisión física. Esa es la señal del pacto. Así como el Shabbat es la señal del pacto de la creación con Adán y con la creación como tal, con el Edén. Y así como el arco iris es la señal que Dios hizo con Noé, de que no iba a volver a destruir la tierra con agua. La circuncisión es una señal y yo entiendo que las religiones comunes enseñan que no tienen que hacerlo y de nuevo, como me han dicho otros varones, sí, pastora, como usted no es varón, no le importa. No es eso. Es que lo pide la palabra, lo pide la Torá, lo pide el pacto. Sí, es necesario. Y sobre todo, de nuevo, si el templo estuviera vigente y nosotros estuviésemos celebrando la Pascua en Israel, ningún varón incircunciso puede participar del Cordero de la Pascua. Ninguno, si no está circuncidado. Para lo único que Hashem pide en términos de las festividades de él, que los varones estén circuncidados. Así como en la fiesta de Yom Kippur es la única en la cual pide que se ayune, todos tenemos que ayunar ese día. Y no tiene nada que ver con que si Yeshua murió, vivió, está resucitado, está en el cielo, no. Son cosas que son eternas, que Hashem ha establecido eternamente y perpetuo. Cuando lee perpetuo, perpetuo significa eternamente. Lógico, si vas a un judío, aunque seamos creyentes y estemos practicando la Torah lo mejor posible, va un judío, no, tú tienes que hacerlo porque tú eres gentil. Eso no es así, porque a la que ves que uno entra al pacto con Yeshua, ya uno deja de ser gentil, ya uno es parte de Israel. Aunque muchos judíos no nos acepten. Recuerden que acabamos de leer que esto es para judíos y no judíos, para judíos y griegos, para judíos y las personas que no son de nacimiento judío. Pero sí la incircuncisión, para decirlo de una forma más minimizada, o sea, más cortito, sí hay que circuncidarse.
Eso es parte del pacto. Porque hay diferentes tipos de circuncisión, right? A un judío lo hacían de una manera distinta o es cualquier circuncisión, o sea, física para el hombre. Circuncisión es lo mismo para el judío que para cualquier otra persona. La diferencia es que en el judío lo hacen cuando el niño tiene 8 días de nacido, el varoncito. Pero ya un adulto, la circuncisión es la misma, que es remover el prepucio, ¿okay? Remoción del prepucio. Quizá no tiene que ser tan extenso como en un bebecito, pero sí tiene que haber algún tipo de remover parte o todo completamente el prepucio, porque recuerden que el propósito es que haya derramamiento de sangre, porque la sangre es lo que confirma el pacto. Eso no significa que la persona se va a desangrar, eso no significa que es una cirugía grande, eso no significa que una mutilación, sino que el propósito de circuncisión conforma el pacto. ¿Okay? Por ejemplo, personas mayores a veces hay que removerle el prepucio por situación de salud. ¿Okay? Surgen unas cosas otra cosa que a veces surgen cánceres, a veces surgen infecciones, inflamaciones, entonces se remueve el prepucio y queda la persona, el varón circuncidado. Pero ese tipo de circuncisión es médica. O sea, la importancia de la circuncisión sea que remuevan completamente el prepucio o parte del prepucio, es que entienda lo que significa. Que esa circuncisión es haciendo pacto, haciendo la señal del pacto cuando se hace esa circuncisión. ¿Okay? Se supone que sea a través de una persona que entiende, se le llama moel. El individuo que hace este tipo de circuncisión se le llama moel. Usualmente ya en un varón adulto no es tan extensa como en un bebecito de 8 días de nacido. De nuevo, el propósito es entender que estás haciendo pacto y lo estás llevando físicamente en tu cuerpo, la marca, la señal de ese pacto. Y tiene que haber derramamiento de sangre, aunque sea una gotita de sangre, tiene que ser derramada porque eso es lo que confirma el pacto. Si se consigue un moel, una persona que se especializa en eso específicamente, se hace en una forma conforme al protocolo de que se hacen bendiciones antes, se hace el procedimiento y luego se hacen bendiciones después. O sea, se está santificando el procedimiento, se está santificando lo que se está haciendo como señal del pacto con Hashem. ¿Okay? Esa es la diferencia entre una circuncisión médica y una circuncisión con el entendimiento de que es que por el pacto que estás haciendo con Hashem. Y de nuevo, tiene que ser, debiera ser con un moel. Un moel es el que se dedica a hacerlo conforme a como dice la Torah. Si no consigues un moel, el problema es de que si uno va a un médico, a un urólogo, un varón va a un urólogo para hacerse la circuncisión hoy día, si es por entendimiento que tiene, aunque el médico no lo va a hacer con ese entendimiento, pero tú lo haces con ese entendimiento, el problema es que si lo está haciendo voluntariamente, o sea, que no es una emergencia, que no es una necesidad médica, los seguros médicos no te van a cubrir. Y por lo menos aquí en Estados Unidos, una circuncisión voluntaria que no sea por razón médica, son miles de dólares. Mientras que si consigue un moel, una persona dedicada a eso puede costar 600, 500 dólares o algo así. Que viene siendo una ofrenda al individuo, no es que te estén cobrando por el procedimiento, sino una ofrenda que uno le hace al individuo, porque ellos tienen que traer un equipo especial, esterilizado, que sea solamente para el individuo que se va a hacer en la circuncisión. Nosotros teníamos un individuo aquí, pero lamentablemente él se enfermó y no hemos conseguido otra persona porque hay varios varones en la congregación que desean hacerse la circuncisión. Y de nuevo, no es una circuncisión tan completa en el sentido como se hace en un bebecito, ya un adulto, pues entonces menos, el procedimiento es menor. Pero sí, el propósito es
que se entienda lo que significa cuando se está haciendo. Okay. Duber tenía una pregunta. Sí, sí, shalom, pastora. Shalom. La pregunta es si la persona tiene la circuncisión hecha, pero o sea, no tenía ningún conocimiento, se le hicieron de pequeño, y en este momento entra en el conocimiento, ¿tiene que haber un corte o bueno, de nuevo, un moel, el moel viene y hace, lógico, si ya el individuo fue circuncidado cuando niño, pero lógico, no tenía el entendimiento, es como cuando a uno en la iglesia católica te bautizan a los 2 o 3 meses, te echan agua por encima y la familia está feliz y uno ni se enteró, le mojaron la cabeza y ya. Y luego uno cuando adulto hace un bautismo con entendimiento. ¿Okay? Entonces en el varón que fue circuncidado cuando niño, sin conocimiento, pero ahora entiende y quiere hacerlo, la circuncisión no es, como ya está circuncidado, realmente no pueden hacer otra circuncisión. Lo que hacen es que si el moel corta algo bien poquito para que haya por lo menos sangre, una gota o 2 gotas de sangre, y con eso confirma el pacto porque lo estás entendiendo. Recuerda que todo pacto requiere derramamiento de sangre. Entonces lo que hace es algo bien mínimo, es aún más mínimo todavía. La cosa es que la persona entienda que ese derramamiento de sangre está confirmando que esa circuncisión que había hecho previa en una niñez, ahora tiene el entendimiento de que simboliza y es la circuncisión del pacto con Hashem. ¿Okay? Pero de nuevo debiera ser un moel, una persona dedicada a eso. Sí, Rosari, sí. Sí, una pregunta con relación a la circuncisión. Si la persona entiende todo eso, pero no ha podido llevarlo a cabo, y no está el templo, esas personas no deben entonces participar de las festividades como Pesaj. No. Mientras el templo no está establecido, la persona puede participar del Pesaj, porque recuerda que lo que nosotros hacemos acá es un memorial, un ensayo, porque realmente nadie aquí está comiendo el cordero que se mata en el templo y cuya sangre va en el altar del templo. ¿Ok? Lo que hacemos acá es algo completamente diferente, es un ensayo, es un memorial. Pero si el templo estuviera establecido, el cordero tiene que ser matado en el templo, su sangre puesta en el altar y tiene que ser comido dentro de las murallas de Jerusalén. Vamos a suponer que el templo está y yo vivo acá en Brandon y no puedo ir a Israel a celebrar la Pascua. Yo acá no puedo matar un cordero y comérmelo. Eso sería una abominación. Para comerme ese cordero, el cordero, porque Pesaj es el nombre del cordero como tal, no es la fiesta, le llaman la fiesta Pesaj, pero en sí Pesaj es el nombre del cordero, que se mata en el templo y su sangre es puesta en el altar del templo. Si uno quería, vamos a suponer, está el templo, yo estoy acá y quiero celebrar Pesaj, yo tengo que ir a celebrarlo, como dice la Torá, a Jerusalén. Okay. Pero mientras tanto, mientras no haya templo, lo que hacemos nosotros aquí, los varones incircuncisos pueden participar de ella y comer de lo que se haga. Usualmente, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se coma cordero mientras estemos aquí. Para que no malentiendan que es el cordero que se ofrendaba en Jerusalén. Porque no lo es. El único Pesaj, el único cordero que realmente es Pesaj, que es Pascua, el cordero que se ofrenda en el templo en Jerusalén, y la sangre de ese corderito tiene que ser puesta en el altar del templo. Ok, gracias. Sí, a tu orden. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentario? Bueno, si no hay nada más, espero que esto le ayude a entender nuestra relación con Hashem por medio de Yeshua a través de su pacto. Le enviaré por correo electrónico el PDF
y lo pondré también en el enlace de Telegram. Si usted no me ha enviado a mí su email y no está en Telegram, entonces puede hacer una de dos cosas, o irse a la aplicación o enviarme su correo electrónico, entonces yo se lo envío a usted. ¿Okay? Si no hay nada más, entonces nos veremos el martes, Dios mediante, en la oración. Recuerden que nos reunimos los martes a las 8 para orar y estamos viendo grandes cosas, grandes bendiciones a través de la oración. ¿Okay? Y luego entonces para Shabbat el viernes. Así que muchas gracias, jóvenes, que sigan teniendo una linda tarde. Se me cuidan, se me portan bien y nos veremos pronto si el Señor así lo permite. Shalom. 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 Shalom, shalom, shalom. Shalom.